Primera, estábamos hablando, cuento una infidencia fuera aire, sobre la música, que la escuchaste en algún momento, estuviste en el recital. No recordaba si esta canción la tocaron en Olavarría o Gualeguaychú, o a los dos. Me acuerdo de Olavarría. Pero has ido a ver al Indio algunas veces. Sí, varias veces. Y a Los Redondos, sí. ¿Los Redondos también? Sí, sí. ¿No te hacía ricotero? ¿Con quién? ¿Se puede saber? ¿Con qué? Con amigos. Con amigos, ok. A ver, hay varios temas, temas técnicos y temas políticos, pero en este doble, triple rol que tenés, 2, 3 nacionalidades en el punto de vista de las tareas, de las responsabilidades. Última semana de campaña, uno de los puntos centrales donde radica la crítica de la oposición tiene que ver con la situación económica, en general la defensa o la respuesta de Massa o del gobierno en general tiene que ver con lo que absorbe Massa, lo que hereda Massa. ¿Cuál es la visión de ustedes de cómo está la situación en líneas generales, sobre todo esto a una semana de las primarias? Mira, la visión para darla requiere de darle cierto contexto a la situación, porque si no es difícil hacer un análisis crudo de la coyuntura. Yo lo que creo, y lo digo ahora, y es lo que pensé siempre, el problema a raíz de la economía argentina es el bimonetarismo. Que el bimonetarismo, para simplificarlo, es una economía que la mayoría de las transacciones, o muchas de las transacciones, se hacen en peso, pero el ahorro y las transacciones de cuestiones de grande valor se hacen en dólares. Compra de inmuebles o ahorro, básicamente. Sí, y últimamente hasta diría compra de autos. Algunos compra de autos también. Esa es la característica del bimonetarismo, que se da en una economía como la nuestra, como la de Rusia y algún otro país de Europa del Este, pero después no se da en ningún lado. Voy al caso de Brasil. Brasil, vas a un hotel con dólares, no te lo reciben. Esa es una característica fundamental que viene desde la vuelta a la democracia, o mejor dicho, se acentuó con el proceso de la dictadura, y de la vuelta a la democracia no hemos podido salir. Hubo 2 periodos en los cuales se rompió con ese bimonetarismo. O mejor dicho, me voy a tratar de ser más preciso. En la época de la convertibilidad se blanqueó ese bimonetarismo. Y hubo una etapa donde ese bimonetarismo estuvo a punto de romperse, que fue del 2003 al 2008-2009. Fue la etapa de Néstor, donde tuvimos una estabilidad con el dólar fluctuando de 2.90 a 3.30 durante casi 5 años, casi 6, que se empezó a resquebrajar por una sencilla razón, que fue la necesidad de seguir creciendo y la necesidad de importar combustibles por la matriz energética. Entonces, eso fue lo que, de alguna manera, generó un cuello de botella, la necesidad de que nuestra economía siga creciendo con importaciones o dólares para importar. ¿Por qué? Porque la economía, por la matriz productiva que tiene, cada punto de PBI del crecimiento requiere casi de 2,6 puntos de crecimiento de las importaciones. Eso te va llevando un cuello de botella. O sea, cada punto que vos creces del Producto Bruto requiere 2.6 puntos de crecimiento de IMPO, que son X cantidad de dólares. Exacto. La elasticidad que tiene es eso, pues está muy atado al crecimiento vinculado a la energía. Claro. Ahora bien, ese proceso que se fue generando tuvo un principal shock que nunca se blanqueó. Muchos economistas aconsejaron en el 2019, desde mi punto de vista de manera errónea, decir no blanqueemos esta situación con el tema del dólar, que fue la cuestión vinculada al ancla que generó el préstamo con el Fondo Monetario. El ancla que generó el préstamo con el Fondo Monetario de 44.000 millones de dólares, que estaba previsto devolverlo en 3 años, 2021, 2022 y 2023, generó un quiebre en el tejido macroeconómico de la Argentina por una sencilla razón, en términos criollos. Es impagable. Eso implicó, nos puso a la Argentina en convocatoria de acreedores y al Fondo Monetario como síndico de la convocatoria de acreedores. Con lo cual, eso generó quebró la economía de nuestro país. Si a eso le sumas la pandemia, te genera una cuestión más agravante aún. Y hubo 2 sucesos posteriores que generaron mucha dificultad también, que uno fue la guerra con Ucrania, que básicamente te generó un crecimiento del precio de los commodities de energía, de importación. Y cuando en agosto del 2022, Sergio asumió, luego de pasar de etapas desde que pasábamos del helicóptero, estoy diciendo cosas que se dijeron ya, sí. Del helicóptero, de la asamblea parlamentaria, de la corrida bancaria, Sergio asumió en agosto, estabilizó la macroeconomía,
nadie confiaba en la capacidad de acumular reservas. Lo logramos con 8.160 millones de dólares que liquidó el complejo agroexportador en un mes. Una herramienta muy sofisticada, muy técnica, porque fue una ventana de un mes para liquidar las divisas. El primer dólar soja, el primer dólar soja, 8.163 millones de dólares se acumularon. Se inició un proceso de acumulación de reservas que justamente cuando acumulás reservas, ¿qué generás? Rompés ese cuello de botella del bimonetarismo. ¿Por qué? Porque tenés los dólares suficientes para bancar los dólares que te demandan. De las importaciones de bienes, que es lo que más hablamos, pero también las importaciones de servicios. Vos venías con un promedio de 800 millones de dólares por mes de turismo. Entre tarjeta, paquete turístico y viajes al exterior, 800 millones de dólares por mes. Con lo cual, y servicios, ¿sí? Servicios que estaban totalmente inflados. Desde reaseguros de compañías de seguros hasta pago de fletes, todos servicios que estaban totalmente inflados producto de la brecha. Bueno, ese proceso que Sergio lo venía estabilizando, dándole un orden macro, se terminó de resquebrajar de nuevo con la sequía. Sequía que te implicó una pérdida de 21.000 millones de dólares de exportación y sequía que te implicó algo tal vez en el mismo nivel de gravedad, que es una pérdida en la recaudación de 800.000 millones de pesos. Con un agravante, los derechos de exportación no se coparticipan, son todos para el Tesoro, con lo cual le sacaron al Tesoro 800.000 millones de pesos un día para otro, que lo estamos viendo hoy. Con lo cual, ¿por qué digo que soy muy optimista y estoy convencido de la capacidad de Sergio para afrontar esta situación y para lo que viene? Lo miro en esta situación. Con la mitad del problema de la sequía que tuvimos este año, en el 2018, Macri y el Messi de las finanzas de Macri, con ataques de pánico, fue al fondo a tomar un préstamo en 24 horas de 44.000 millones de dólares. Y después renunció. A los 14 días se fue del Banco Central. Y ahora todavía opina. Bueno, Sergio hizo todo lo contrario. Activó el swap con China. El swap con China era algo que había negociado Cristina Fernández de Kirchner, pero nunca el equipo económico de Guzmán lo puso en funcionamiento. Ni hablar del gobierno de Macri, pero Guzmán nunca lo puso en funcionamiento. ¿Por qué? Porque los yuanes estaban en yuanes continentales, es decir, los yuanes que se usan dentro de China para hacer las transacciones dentro de China. Lo que había que hacer es esos yuanes, formalizar todo para pasarlos a yuanes de la isla, que son los yuanes de Hong Kong. Es el yuan que cotiza en Hong Kong, Singapur y Londres, que te permite hacer transacciones comerciales. Bueno, Sergio lo activó. Sergio activó mecanismos alternativos de crédito con determinados organismos multilaterales, estableció mecanismos de plazo para que se financien las importaciones y bueno, la última medida que tomó vinculado a generar una garantía de index de Qatar también posibilitó atravesar este cuello de botella. Ahora, ¿por qué soy optimista? Porque Sergio es la única persona que logró atravesar esta transición y que tiene las capacidades para administrar esta tensión el año que viene. Tensión que va a ser... ¿Cuál es esta tensión? Esta tensión y la demanda de dólares por parte de los sectores importadores y los que quieren fugar capitales y los dólares que necesita el Banco Central para mantener el empleo y el trabajo. ¿Y cuál es qué haría distinto Massa de un candidato de Juntos por el Cambio? ¿O qué haría distinto un candidato de Juntos por el Cambio que Massa, digamos? Bueno, a ver, Massa no va a defaultear la deuda en pesos. Massa no va a liberar el día 1 la balanza de pagos. Massa no va a reprimir a nadie a palazos. Massa tiene la capacidad de interactuar con otros organismos internacionales, con todos los países del mundo. Si vos mirás todos los candidatos, el único candidato que vos lo mirás y decís, este puede ser presidente, es Massa. Desde la postura que tiene, de cómo interactúa con el resto, del conocimiento del Estado que tiene. El resto es, o arregla todo a palazos, o tiene que repetir en un supermercado armado 3 frases de memoria con un cartel atrás, una cartulina atrás. Alfonso Prat-Gay, que lo vengo siguiendo porque está particularmente asertivo con Massa, fue el día que se cumplió un año a La Nación Más y dijo, cumpleaños infeliz de Massa, desde que asumió hay más inflación, más pobreza y menos reservas. Que es la crítica habitual en este caso de la oposición. ¿Cuál es la visión de ustedes frente a ese tipo de planteos que hace Juntos? Todo lo que te acabo de decir. O sea, la situación que tenemos es producto de la tensión que te genera el préstamo con el fondo. Cuando él asumió, si vos mirás, y lo dijo Duhovne, no lo dijo Heller, lo dijo Duhovne, cuando él asumió... ¿Cuándo asumió quién? Prat-Gay. Cuando él asumió, tenía el endeudamiento en dólares con
con organismos internacionales era cerca del 10 del PBI. Hicieron arreglos con los holdout, tomaron deuda en 18 mil millones de dólares y después terminaron en el Fondo Monetario. O sea, recibieron una Argentina totalmente desendeudada. No voy a hablar a nivel personal no, trato de no hacer política desde lo personal. Lo que digo, bueno, al año se tuvo que ir a la casa, así que me eximo de dar la mayor opinión. Lo dice Guillermo Michel, director general de aduanas y mano derecha. Lo puedo decir así, ¿no? Es Sergio Massa en el equipo económico, una de las manos derechas. Trabajo, sí, trabajamos. Somos varios. Hay un tema, y ahora quiero dejar a Nico, pero que recuerdo que en algún momento lo aprendí como una de las variables de cómo está funcionando la economía, el tema de recaudación, ¿no? Y vi algunas noticias esta semana sobre la recaudación creciendo persistentemente por debajo de la inflación. ¿Ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Bueno, si vos haces un análisis lineal, como hacen la mayoría viste que tenés los constitucionalistas y ahora está la familia de los tributaristas. ¿Hay una nueva? Sí, claro, que hablan y opinan todos de la teoría de los libros. Si vos mirás la recaudación, vamos al caso de julio, son 3,57 billones de pesos. El crecimiento es del 1,4% respecto al mismo mes del año anterior, que te da, si lo mirás así de manera desegregada, por debajo de la inflación. Ahora yo miro 3 números para ver la actividad económica. Yo siempre comparo y hago una serie histórica de la recaudación de IVA, impuestos a los débitos y créditos y cargas sociales. ¿Eso qué te despeja? Te despeja ganancias y bienes personales que fluctúa porque hay vencimientos que entran un año o entran en otro, depende del quit, y te saca todo lo que es derechos de exportación. Para que lo entienda yo, ¿qué tiene? Estacionalidad, digamos. Estacionalidad, okay. Claro. Y sacás derechos de exportación, que ya les mencioné el caso de la sequía. Si vos mirás esas 3 variables, el crecimiento fue del 1,31% respecto del mismo periodo del año anterior. O sea, un crecimiento de 130%. Con lo cual, todos los índices vinculados a la actividad económica están viniendo muy bien de la recaudación. ¿Producto de qué? Producto del movimiento económico. A ver, no hace falta verlo. Yo soy de Gualeguaychú. Vos salís a la calle y no encontrás un local vacío para alquilar. Y también de la eficiencia de la administración tributaria que lleva adelante Castañeto, que no teníamos antes. Castañeto es el titular de la FIP. Que no teníamos antes, ahora lo tenemos. Entonces, todas esas variables, si vos las analizás, te dan una idea de que si le sacás el componente estacional, como vos decías, la recaudación viene muy bien, viene traccionando el consumo, viene traccionando el empleo, viene traccionando las operaciones bancarias. Yo siempre, ese impuesto, el débitos y crédito bancario, tal vez es el que más te refleja la actividad económica. Voy al baño, si no les molesta un segundo. Vaya tranquilo. Guillermo, recién hablabas, me noté algunas de las cosas que dijiste. Hay una lectura de la gestión de Massa en la economía que es una gestión de resistencia. Es decir, se evitó el helicóptero, se evitó la mega devaluación, se evitó la mega crisis social, se evitó la hiperinflación. ¿Existe la posibilidad o está en evaluación después de las PASO, si entra la guita que tiene que entrar del FMI, que haya alguna política, digamos, no resistencia, sino la ofensiva, por ejemplo, en términos de salario? Sí, es una especulación que hay. Él señaló algunas cuestiones, y yo te diría algo, ya anunció otra medida que es muy importante, que es el alivio fiscal para los trabajadores, un alivio fiscal para 1.015.000 trabajadores impuestos a las ganancias, porque va a subir el piso a 700.000 pesos, es decir, no va a pagar ganancias nadie que gane por debajo de 700.000 pesos y va a subir las escalas en un 35%. Pues está claro que el mayor problema en términos de trabajadores y trabajadoras los tenés en los que ganan menos de 100, menos de 200. Exactamente, por eso él mencionó algo vinculado a suma fija, que lo voy a dejar para que él lo desarrolle. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con el futuro lo tenemos muy claro cómo encararlo. Nosotros el año que viene no vamos a tener la restricción externa de dólares para el crecimiento de la economía. Más al año que viene, cuando gobierne el país, va a contar con una cosecha de 150 millones de toneladas. Este año fue 86. Massa, cuando gobierne el país el año que viene, va a tener todos los frutos de algo que él impulsó, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Nos va a permitir sustituir importaciones por 4.400 millones de dólares. Ya activó el reversal del norte, ahí que el empalme es en Córdoba. Sí. Son 1.600 millones de dólares. YPF va a exportar el año que viene 3.000 millones de dólares por petróleo. El año que viene vamos a tener otro resultado de su tarea de negociación internacional, que es el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos aplicándose a pleno. Ahora, Guillermo, eso tiene que ver, eso es 2024. Sí. Yo estoy tratando de poner más la lupa en
segundo semestre de 2023. ¿Qué puede pasar? Recién entiendo que está esta posibilidad de suma fija, no te lo había preguntado, acabas de decir que preferís que lo explique el ministro de Economía en su momento. Pero ¿cuál es la expectativa, por ejemplo, en términos inflacionarios? Porque yo nunca tengo ánimos de tirar sobre la mesa los números de las consultoras privadas, que son las que forman el REM, que utiliza el Banco Central, pero la tendencia a la baja, por lo menos las consultoras privadas, indican que julio y agosto mínimos no se sostendría. Para darle sostenibilidad al esquema de baja inflación, vos necesitas algo, acumular reservas. Hasta que Argentina no entre en un proceso de acumulación de reservas, no va a tener estabilidad y sostenibilidad en la baja de la inflación. Ese proceso se va a dar cuando acumulemos reservas. Estamos activando mecanismos para ir, como vos señalabas, fluctuando con la inflación, que no se dispare, pero la verdadera sostenibilidad se va a dar cuando acumulemos reservas. ¿Y los 7.500 millones de dólares del FMI que entrarían a finales de agosto son parte de esa estabilidad? Te va a dar estabilidad para eso, también tenés desembolsos atados, pero de nuevo, la única forma que Argentina tenga una estabilidad macro es cuando entremos en un proceso como el que desarrolló Néstor Kirchner, que es superávit comercial, que es mayores expo que impos, y superávit fiscal. Tenemos que entrar en esa etapa. Lo que yo digo es, los argentinos lo que tenemos que definir es a quién pensamos que está preparado para desarrollar esa tarea. Si pensamos que lo puede hacer alguien en los palazos, si pensamos que lo puede hacer alguien tal vez con falta de conducción política, que repite papeles de memoria, o si eso pensamos que lo puede hacer Sergio Hablas Massa. de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Pues me quedan 2-3 minutitos, pero hay algo que a mí me impresionó, y tal vez es otra vez un proceso de sobreactuación, digamos, sin quererlo, que fueron las definiciones de Bullrich en economía de las últimas semanas. Pasa que como se acerca el final de la campaña, es algo que obviamente no es deliberado. Es un error, no es una... o es una característica. Esa sería la pregunta. Hay una frase de los americanos muy linda, la digo en castellano, que es no es un error, es una característica, digamos. ¿En Bullrich es una característica ese desconocimiento o cometió alguna serie de errores? Porque no lo hizo Massa, no lo hizo Larreta, no lo ha hecho Milei, digamos, en su propio marco teórico, no lo hizo la izquierda. Se impuso mucho la idea que es alguien que, por lo menos en quienes vimos esas declaraciones, que no comprende acabadamente lo que pasa a una semana de las elecciones. Sí, yo creo que es tal vez una forma de caracterizar su figura de contraposición al peronismo. Ya lo hizo antes, cuando le bajó el sueldo o la vera a los jubilados un 13%, pero yo creo que tiene que ver más con lo que vos decís de caracterizarse o pararse en determinado punto de confrontar con el peronismo. La verdad, tomar en serio lo que dijo, entrar con una cámara a ver los billetes, me exime de profundizar el tema, ¿no? Guillermo, la última. Cuando asumió Massa y vos asumiste en la Dirección General de Aduana, en aquel momento Cristina Kirchner reivindicó, pasado un mes más o menos, cito de memoria, tal vez vos tenés las fechas un poco más frescas, una política más activa de control sobre las subfacturación, sobrefacturación, sobre las importaciones y demás. Y por otro lado, hay un machaque permanente de la oposición también sobre el tema de la administración del comercio. Si tuvieras que hacer un diagnóstico, está bien que tenemos poco tiempo y ameritaría un programa entero, pero de esa situación, ¿qué dirías? Yo diría, primero que hay que separarlo en tres. Al esquema de fuga de divisas. Porque vos tenías un esquema vinculado a la sobre y subfacturación que vos definís que es una herramienta más sofisticada. Tenías el caso de cautelares, que habían buscado un mecanismo, teníamos un stock de 3.000 millones de dólares de cautelares y ahí faltó mayor contracción al trabajo de parte del equipo de Guzmán, básicamente. Y también tenías directamente cuestiones vinculadas a importaciones truchas, que eran giros al exterior de mercadería que nunca se importó. ¿Qué creo que es lo que para mí... ¿Te acordás cuánta guita de eso más o menos? Sí, ya denunciamos 400 millones de dólares a... No es que denunciamos, está en conocimiento del Homeland Security, que es el organismo que nuclea un poco a la aduana y a migraciones de Estados Unidos, a todo el sistema de control financiero. Pero lo que te quiero decir con eso es que
Esto no es algo nuevo en Argentina. Vos pensás que el caso de su facturación, por ejemplo, en 1930 casi le costó terminó con un atentado en la Cámara de Diputados, ¿no? Que era la discusión de la exportación de cueros al frigorífico anglo-inglés. No es nuevo. Ahora, la brecha lo potencia. Ahora, si vos, con la brecha potenciada, no activás todos los mecanismos de control, no generás determinada percepción de riesgo y no accionás de manera administrativa y penal sobre cada uno de esos actores, se van a hacer un festín, que es justamente lo que trató de definir la vicepresidenta. Yo creo que faltó más trabajo coordinado y faltó algo, o esto por ahí es una posición subjetiva mía, ¿no? En un país como la Argentina, poner de ministro de Economía a alguien que ni siquiera fue tesorero de una sociedad de fomento es complicado. La Argentina tiene ciertas tensiones, tiene un juego respecto al comercio exterior, al uso de dólares que es complejo, con lo cual no puedes poner a alguien que viene de afuera a administrar todo eso. Gracias por la visita. Guillermo Michel, director general de Aduanas y precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, pasó por el fin de la metáfora.